Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga. Un saludo fraterno de paz y bien a cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Aquí transmitiendo pues desde nuestro precioso país Colombia, en una ciudad hermosa que se llama Circasia del Quindío, que es el departamento del Quindío. Nosotros en Colombia le decimos departamento, a donde otros sitios le llaman estado. Entonces nuestra ciudad se llama Circasia, que es bien bonita. Invitados algún día si ustedes desean conocer esta región de Colombia, que es muy hermosa. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces este momento invocando a la Santísima Trinidad. ¿Te parece, Moni? Excelente. Qué bueno. Entonces, recuerda que cuando tú invocas a la Santísima Trinidad, este momento se vuelve sagrado. Se vuelve un momento espectacular. Ayer decía, ¿no es cierto?, espectacularation. Uh-huh. Estoy aprendiendo inglés. Sí, o le tiene terminación sion y verá. Bueno, muy bien. Empezamos entonces invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento. Gracias por la vida. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por cada persona que conocemos. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das a diario. La comida, el vestido, el techo. Tantas capacidades, tantas otras cosas que nos das aparte de ello. Señor, gracias. Porque tú has pensado en todas nuestras necesidades, independientemente de que nosotros te pidamos. Ya nosotros tenemos lo necesario. Y aún así, si tenemos alguna necesidad, antes de que nosotros te lo digamos, tú ya estás mirando la intención, ya estás leyendo lo que necesitamos. Señor, gracias por ello, gracias por lo que somos, cómo nos hiciste. Los ojos, los oídos, el tacto, el olfato, el gusto, Señor, los sentidos que nos diste, Señor. Gracias. Gracias por nuestras capacidades. Gracias, Señor, porque siendo tan pequeños, Dios, nos has dado tanta posibilidad de hacer tantas cosas. Perdónanos, Señor, por no saber utilizar esas capacidades de manera correcta y permitir, Señor, también dejar que muchos a nuestro alrededor hagan cosas incorrectas, donde podemos decir al levantar nuestra voz para frenar el daño que se hace, Señor. Perdónanos, Señor misericordioso, porque nosotros mismos en nuestro corazón tenemos maldad, haciendo cosas incorrectas. Ayúdanos, Padre Santo, te necesitamos, no somos nada sin ti. ¿A dónde podemos ir sin tu presencia? Padre Santo, necesitamos de tu presencia. Necesitamos que nos ayudes. Somos débiles. Nuestra carne es débil. Ayúdanos, Padre mío misericordioso, porque solamente tú nos puedes llevar por el camino del bien. Ayúdanos tú, Señor misericordioso, que realmente podamos ser transformados para ver si alcanzamos la salvación. Gracias, Padre Santo, gracias por este momento, y te pedimos, Señor, que la palabra que hoy nos des realmente traiga enseñanza a nuestras vidas, traiga transformación de nuestras vidas, y nos permita, Señor, no solamente que nuestra vida sea transformada, sino que también podamos ser luz. Hoy te alabamos, Padre Santo, te bendecimos. Que la sangre de Cristo Jesús nos redima del control que el enemigo tiene sobre nuestras vidas, nuestra mente, nuestra parte biológica, sobre nosotros en general. Ayúdanos que esa sangre nos permita ser el terreno abonado donde tu palabra se siembre, para que podamos realmente estar en la comunión contigo. Y asimismo, Señor misericordioso, que el Espíritu Santo, al revelarnos tu palabra, permita que esa palabra quede guardada en nuestro corazón
y que además de eso la podamos poner por obra para poderla confesar a otros que también necesitan de tu palabra. Gracias, eterno Dios y Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a leer sobre el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículos del 11 al 15. Les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, que oigan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Padre eterno del cielo, por esta palabra tan preciosa que siempre nos das. Padre mío, Juan el Bautista, dentro de todas las personas que uno puede leer de alguna manera en la palabra de Dios, Juan el Bautista siempre se distinguió, o sea, fue alguien especial que curiosamente hizo cosas muy diferentes que a muchas personas que están relatadas en la Biblia hicieron. O sea, fue particular desde el mismo momento en que él fue engendrado hasta el momento de su muerte. Realmente se puede decir que él fue alguien fuera de serie, por decirlo así, alguien fuera de serie. Él fue, pues si uno se pone a mirar todos los relatos que hay de Juan el Bautista, fue esa persona que, empezando, ni siquiera hay mucho relato de su crecimiento, no hay mucho relato, pues en la palabra de Dios, de dónde estaba, qué hacía. Lo único que se dijo fue que él venía como del desierto, que, o sea, dentro de lo que yo tengo conocimiento, ¿no? Todavía yo creo que hay personas bastante lectoras frente al asunto. Pero entonces decía que se veía una persona que venía del desierto, que comía pues lo que el desierto produce, y no solamente eso, sino que se vestía, o sea, bien diferente a las personas. Por eso a veces le decían que era como que no estaba en sus cabales, cosas así. Y la aparición de Juan viene de una manera bien espectacular, porque él viene a traer conciencia a las personas de que debemos estar listos para que recibamos a nuestro Señor. Viene como a confrontar a las personas con el pecado. Él venía a decir cosas, tanto que movió muchísimos corazones al arrepentimiento, movió muchos corazones a renunciar al pecado, ¿sí? Al bautizo, para que se pudieran bautizar. Porque por eso es que surge el bautizo, para que la persona, tomando conciencia de su pecado, quisiera lavarse de su pecado, y por eso se aparecía el bautizo, para, al ser sumergido en las aguas, era como: me lavo de las cosas del mundo, sí, ya no quiero seguir en lo que vengo haciendo del mundo, y pues cambiar su vida, ¿no? Empezar su vida. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Juan? Juan precisamente llega a traer esa conciencia de que es necesario hacer cambios en la vida para poder o sea, tener otra forma de vivir diferente, y era preparando precisamente la posibilidad de que cuando viniera nuestro Señor,
las personas tuvieran un corazón dispuesto, un corazón limpio, un corazón que quisiera hacer de su vida algo diferente, y que la palabra del Señor, cuando Él la dijera, se sembrara en ese corazón. Por eso a veces es tan difícil que una persona cambie, precisamente porque la persona no ha dispuesto su corazón al cambio, o sea, no ha dispuesto su corazón a renunciar al pecado. Y entonces tú puedes decirle, hablarle, bueno, de todo, hacerlo muchas cosas. La persona no va a cambiar si su corazón no está dispuesto a renunciar al pecado. Solamente cuando la persona se dispone a renunciar al pecado y sufre como ese bautizo, o sea, yo me lavo del pecado y realmente me acerco a Dios, es cuando la palabra de Dios se puede sembrar en su corazón y puede empezar a germinar, puede dar algo. Dice la palabra de Dios que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, o sea, cuando la persona realmente se arrepiente y muere a ese tipo de vida, no puede dar fruto. Solamente si cae en tierra y muere, puede dar fruto, no se queda solo. Entonces, por eso es que es muy importante la misión que hizo Juan el Bautista, precisamente antes de la llegada de nuestro Señor. Y por eso aquí es como un homenaje que Jesús le hace a Juan el Bautista. Dice, él era tremendamente humilde y o sea, como lo describían en la escritura de su forma de vida, sí, de todo lo como él vestía, etcétera, sí, su humildad, o sea, sus características de forma de ser, etcétera, y pues para él estar pregonando pues ese arrepentimiento, esa invitación al arrepentimiento, es porque él también daba un testimonio de vida de que las personas se arrepintieran, y él vivía en esa santidad como en esa entrega. Por eso él tuvo esa bendición de ser el bautista. Por eso es el bautista, no es por apellido, sino por su función de lo que él hacía. Él bautizaba para que la gente se arrepintiera del pecado. Es interesante cómo en la Biblia se habla de dos personas que han sido las más humildes en la tierra. Una, Juan Bautista. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo, y habla de otra persona. A ver, les dejo esa tarea, a ver, ¿quién era la segunda persona? Al final del video se los voy a decir. Eran dos personas maravillosas. Y me parece tan interesante porque realmente Juan Bautista no escribió. Muchos sí escribieron, muchos apóstoles, muchos profetas escribieron. Por decir algo, Isaías escribió, sí, siendo profeta. Jeremías, sí, y otros escribieron más corticos, por ejemplo, digamos, Sofonías, que es bien cortico, o Habacuc, pero Juan Bautista no escribió. Y me llama tanto la atención, pero que sí escribió en el corazón de las personas. Escribió en los discípulos como Juan, como Santiago, escribió pudo haber sido también el hermano de Pedro, ¿sí? Que pudo haber escrito en el corazón de ellos. ¿Por qué escribió? Porque ellos fueron a buscar al Mesías, ellos creían y esperaban al Mesías. Una época demasiado convulsionada, en la época de nuestro Señor Jesucristo, muy conflictiva, pues no dejamos de tener nosotros también conflictos. En esa época pues se conocía mucho la palabra de Dios. Qué curioso, la sabían de memoria. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los levitas, sabían mucho la palabra de Dios, muchísimo, la sabían de memoria. A mí eso a veces me cuestiona, porque es verdad que hay que estudiar la palabra, y mi esposa insiste constantemente porque a través de la lectura de la palabra y el amor hacia la palabra pues hubo todo su proceso de transformación y de restauración del hogar. Y realmente el hecho es cómo estudiar la palabra para aprender a ser mansos y humildes como nuestro Señor, y tomar como ejemplo de vida también la vida de Juan Bautista.
un hombre que aparentemente uno cree que es muy extremadamente fuerte, pero es una fortaleza espiritual la que él tiene. Es una radicalidad, de verdad, como dice una canción, Señor, hazme un radical como el águila a volar. Radical, completamente radical en su comportamiento, radical en su forma de predicar, no se dejaba amedrentar ante nada, tanto así que por Herodías, la esposa de Herodes, ¿sí? La amante de Herodes, porque él de Herodes, Antipas, que fue el que le quitó la cabeza a Juan Bautista, pues por esa influencia hace que él pierda la vida. Pero ¿por qué? Porque él predicaba de una manera muy fuerte en contra del pecado. Su comportamiento muy humilde, sencillo, hacía que realmente las personas lo siguieran. De por sí, cuando empieza a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, porque ese fue su gran encargo, preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan hermoso ese ejemplo que Él nos da en nuestras vidas, porque son varias cosas: complementar lo que el Señor Jesucristo enseña con aprender a ser mansos y humildes, porque Juan Bautista fue muy manso y humilde, y el Señor dice que no ha habido en la tierra hombre más grande que Juan Bautista, no lo ha habido. Entonces imagínense cómo debió haber sido ver a Juan Bautista como la representación de una u otra forma también de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y cómo Él dice: no soy yo, ni siquiera soy la persona indicada para quitarle, desamarrarle las sandalias de los pies de nuestro Señor. Sí, pero qué persona tan humilde, tan sencilla, pero con una forma de predicar que quisiera de verdad como tener esa forma de predicar tan bonita, de no tener temor en decir las verdades, porque actualmente está prohibido hablar de muchas cosas. Por ejemplo, en este canal, en YouTube, si yo hablo de un tema específico, me bloquean. Si yo hablo de tal cosa, si coloco un título, por decir algo, abortos, si coloco no sé qué cosas en el suicidio, cosas, lo bloquean completamente y no permiten que se transmita en otros países. Porque siempre hay limitaciones en nuestras iglesias. De igual manera también hay temas de una u otra forma que se deben manejar con muchísimo celo y prudencia. Entonces ese celo y prudencia, como tengo una frase que dice que el exceso de prudencia se convierte en negligencia. Juan Bautista no le importó que le quitaran la cabeza, no le importó, porque realmente era ceñido a la verdad. Pero aquí hay un tema. Perfecto, entonces me voy a ser una persona que ame la verdad, como alguien en estos días nos decía. Con Mónica estábamos compartiendo con alguien y nos decía: es que yo amo la verdad y se la digo a quien sea en la cara. Si ama la verdad, ¿eso es verdad? Eso es falta de caridad, eso es arrogancia, eso es soberbia, porque realmente pueda que tengas la verdad, pero hay que saber ser prudentes y ser misericordiosos en el momento de proferir lo que aparentemente crees que es la verdad. Es que dice: la verdad se la digo en la cara a quien sea. Eso no es humildad, eso no es sencillez, eso es arrogancia, eso es prepotencia y falta de caridad, porque realmente no hay esa sabiduría en el Señor. El Señor bien nos enseña también en esa humildad que Él tiene, que hay momentos en que se deben decir las cosas y se deben decir con prudencias. Hay cosas que incluso no se pueden decir. En estos días tuve una revelación en mi vida personal, en mi entendimiento, sobre que si yo creo o no creo en la Virgen María. Entonces entramos como en un diálogo con mi esposa y pues, ¿será prudente decirlo o no será prudente? Pero si se me enseñó eso en mi corazón, pues yo lo digo. No todos lo van a entender, pero sí algunas personas que quieran hacerlo, como decía mi esposa: el que tenga oídos que escuche, como dice la palabra, lo entenderán. Yo personalmente entendí que yo no creo en la Virgen María porque yo acepto a la Virgen María. Una cosa es creer, pero yo cómo voy a creer en alguien que es real. Mi madre es mi madre, ella es mi mamá, y como es mi mamá, yo la acepto como madre, y al aceptarla como madre, pues entonces ya es mi responsabilidad amarla o no amarla. Yo no puedo creer en ella. ¿Para qué voy a creer? Es como creer en mi madre. Eso se los decía en un video que coloqué hace poco. ¿Cómo voy a creer en mi mamá si ella es mi mamá aquí en la tierra, mi mamá Fanny? ¿Creo en ella o ella es mi mamá? Pues es mi mamá.
Alguien escribía en los comentarios, me decía que no conocía yo la palabra porque cómo voy a hacer de mi madre, de la Virgen María, mi madre. No conocía la palabra. Pues sí, yo tal vez no la conozca, pero ella es mi mamá. Sí, ella es mi mamá. ¿Cómo voy a negar eso? Sí, ¿cómo voy a negar que ella es mi madre? Entonces, más que cuestión de fe, es una cuestión de aceptación. Acepto. Entonces, decir esas cosas que estoy compartiendo, hablando de Juan Bautista tenía en su corazón la revelación plena de nuestro Señor Jesucristo, que viene incluso desde el vientre materno. Cuando la Virgen María, que está en embarazo, se acerca a donde su prima Isabel con 6 meses de embarazo. 6 meses, o sea, el niño ya tenía 6 meses de embarazo. O sea, Juan Bautista era mayor que nuestro Señor Jesucristo, siendo el primo, era mayor. Entonces se acerca a donde la Virgen María y salta de gozo, dice la palabra. De gozo saltó el niño. Entonces, qué interesante. ¿Quién revela que era el gozo que saltó el niño? Porque cuando a veces alguno plantea que está en embarazo, una mujer siente que él es boxeador o que él es futbolista y dice, uy, cómo patea, cómo se mueve. Pero ¿cómo sintieron que realmente se saltó de gozo? Hubo un momento muy bonito. Me imagino Isabel cómo debió haber experimentado que su hijo sentía gozo en ese momento. Qué precioso la sensibilidad de Isabel para poder experimentar eso. O sea que la relación entre Juan Bautista y mi Señor Jesucristo está desde pequeño, y ese Juan Bautista, ese hombre maravilloso, consagrado, no tenía temor en decir las cosas, no tenía temor para nada, temor en hablar las cosas. ¿Cómo debió haber sido? Yo me pongo a pensar como maestro, porque él de una u otra forma fue maestro, como les compartía de Juan, de su hermano Santiago, de Felipe fue maestro, y tal vez tuvo a otros más, porque lo seguían a él. Y cómo debió haber sido. Yo me pongo a pensar, eso no conocemos la historia de él. En María Valtorta, que se lo recomiendo que lo escuchen, María Valtorta, Radioteatro María Valtorta, uno encuentra unos diálogos tan hermosos de mi Señor Jesucristo con su primo Juan Bautista. Y son unos diálogos tan hermosos donde Juan le tiene un respeto tan grande, pero tan grande a mi Jesús, que ni siquiera se atreve a decirle Jesús. Imagínense, nosotros somos tan atrevidos que le decimos Jesús. Y a veces repetimos 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Y Juan Bautista no se atrevía a decirle Jesús. Cuando Juan Bautista, hay una despedida de Juan Bautista con mi Señor Jesucristo, y Juan Bautista le pide permiso a mi Señor Jesucristo para decirle Jesús. Le dice, ¿te puedo llamar Jesús? Y él le dice, a ti te lo permito. Cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, ¿cómo somos de atrevidos? Yo, personalmente. Atrevidos incluso hasta con mi madre María, llamarla María, cuando ella es mi mamá. ¿Sí? O sea, todavía no, si yo llamo María es porque todavía no entiendo plenamente el concepto de madre, creo yo. Igual que llamar a Jesús, que por tradición le decimos Jesús, es un irrespeto decirle a mi maestro, a mi Señor, decirle Jesús. Porque de por sí todo lo racionalizamos y a veces tenemos esa arrogancia, como decía ahora, porque tal vez cuando yo digo que es la verdad, la tengo y tengo que decírsela, tal vez yo también caigo en eso mismo, porque en nosotros esa humildad todavía nos falta mucho para ser humildes, para ser mansos y humildes. Mi esposa decía que cuando uno conoce la verdad, uno va transformándose. Y ahora si yo me pregunto en qué uno se transforma, de verdad, ¿uno en qué se transforma? Porque hay comportamientos que uno tiene que no refleja la transformación. Se transforma tal vez porque creía antes no creía y ahora cree, porque ahora, ¿en qué uno se transforma? Sí, porque si uno sigue todavía teniendo el espíritu del sapo, que nos sigue dominando, la soberbia, arrogancia, prepotencia y obstinación, entonces uno puede decir, no la tengo. Pero si en algún comportamiento uno lo refleja, no ha cambiado, la palabra no lo ha cambiado. A veces yo digo, Señor, ¿cómo uno va a hacer para ser esa persona mansa y humilde, Señor? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo suavizar nuestro carácter cuando uno tiene un carácter tan fuerte y cómo suavizarlo? ¿Realmente la palabra sí a uno le suaviza? Yo dejo ese cuestionamiento. ¿Sí le suavizará a uno la palabra le suavizará como Juan Bautista, que
Desde el propio momento de su concepción se sentía pleno en unidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que tendré que ir al desierto? Porque les voy a decir cuál era ese hombre que se llamaba Moisés. Son los dos hombres que habla la Biblia, que no han habido hombres tan humildes en la tierra como Moisés y Juan Bautista. Tal vez tenemos que pasar 40 años en el desierto. A veces yo veo en internet todo lo que es la parte de esos sobrevivencia al desnudo, creo que se llama así. Y a veces esos hombres, cuando viven tantas cosas tan fuertes, 40 días en situaciones tan complicadas, y uno dice, tendré que pasar 40 días aguantando hambre, pasando necesidad para uno poder transformar su comportamiento. Cuando estábamos en la Universidad Comunica hicimos una investigación, teníamos que hacer investigaciones en psicología. Hicimos una investigación con respecto a la percepción del tiempo en personas invidentes. Ellos tienen una facilidad para tener sensibilidad del tiempo. Y encontré un testimonio de un hombre que me llamó la atención. Dijo, yo antes, el hombre ciego, decía, yo veía perfectamente, tuve un accidente y dejé de ver. Pero antes yo era una persona muy arrogante, muy fuerte. Pero cuando ya quedé sin vista, ahora me volví una persona muy sencilla, muy tranquila y no me angustio tanto. Igual hay una película muy interesante de un hombre que es un arquitecto y él era una persona demasiado déspota, muy fuerte con sus empleados, muy fuerte y una arrogancia impresionante. Tuvo una amnesia, o sea, por un accidente, y el hombre tuvo que volver a su empresa y ya empezó a ser una persona diferente, una persona más cordial, más sencilla. ¿Cómo poder ser mansos y humildes como Juan Bautista? ¿Cómo poder ser esas personas, por ejemplo, caritativas, no dando lo que nos sobra? Porque eso no es caridad. No dando cómo ser compasivos y misericordiosos con los otros, sino simplemente preferimos tener lo que tenemos y apenas tenemos nuestra seguridad, damos lo que nos sobra. Aprender a ser mansos y humildes de corazón. Jesús lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios nos da, y hoy nuestro Señor Jesucristo nos da el testimonio de Juan Bautista. Juan Bautista, un hombre que aprendió a ser humilde y sencillo. ¿Qué te parece, Moni? Excelente. Mucho para aprender de nuestro Señor, de cómo puede hablar de alguien, porque impresionante cómo yo digo que, o sea, de Jesús hablar de alguien, porque Jesús no hablaba de nadie, habló de Juan el Bautista y lo reconoció. Qué gran labor la que hizo Juan el Bautista, porque antes de él solamente fueron anuncios, realmente él vino a marcar el camino del Señor. Bueno, ¿seremos nosotros capaces de marcar el camino del Señor? Esa es una pregunta bien interesante. Y fíjate que más que estar hablando, porque Juan Bautista lo hacía, era su testimonio de vida. Y el testimonio sí que es el que debe marcar nuestro comportamiento. Es la mejor manera de predicar. Acuérdate lo que decía San Francisco de Asís. Cuida tu comportamiento porque tal vez sea el último evangelio que alguien pueda leer. Pero ¿cómo cuesta cuando estamos en zonas de confort? Cuando estamos simplemente en un pensamiento de que a mí nadie me cambia. Sí, porque yo soy así y así nací y hago parte de mí. Ese es mi temperamento, esa es mi forma de ser y yo no voy a cambiar. ¿Será que realmente la palabra sí está haciendo un efecto en mi vida? La palabra que estudio, en los grupos a donde yo asisto, realmente sí está haciendo en mí ese cambio de mi forma de ser. Entonces uno siempre juzga a los demás, ¿no? Es que él no cambia. Si no, él no cambia, pues que ahí no se le nota para nada realmente ese cambio. Creo que la palabra es contundente, muy contundente, y vale la pena estudiar en Juan Bautista cómo era. Estúdialo. Como te decía, busca Radioteatro María Valtorta allí en YouTube, con mis amigos que son allí de Argentina, que están llevando esa tarea tan linda, y escucha un poco de cómo era el comportamiento y los diálogos de Juan Bautista con nuestro Señor Jesucristo, y vas a encontrar un hombre maravilloso. Si tú tienes santos, que te gusta estudiar la vida de santos, estudia la vida de Juan Bautista y te sorprenderás, porque él fue
uno de los más mansos y humildes que han habido en la tierra: Moisés, Juan Bautista y el mejor de todos, pues lógico que nuestro Señor Jesucristo. Una enseñanza muy linda. O sea, nosotros en el Evangelio que hacemos a las 4 de la mañana tenemos por costumbre darle el nombre a nuestra vida, bautizar el día. ¿Cómo bautizarías tú hoy tu día? ¿Aprender a ser manso y humilde de corazón? ¿O tener el espíritu del sapo y decir, yo soy manso pero no menso? Fuerte abrazo para ti. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.